CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se generan en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marilady Arbizu y el tema de hoy es videojuegos para la salud, para lo cual tenemos de invitado al doctor Ismael Espinosa Curiel, investigador del CICESE en la unidad Tepic. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Marilady, por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, doctor, me gustaría, comenzando, que habláramos cómo fue su formación académica. Ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero para los nuevos radioescuchas o quienes nos están escuchando por primera vez, que sepan cuál es este contexto. Sí, muchas gracias, Marilady. Mira, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado ya algunos años. Posteriormente hice una maestría en ciencias de la computación y un doctorado en ciencias de la computación, ¿no? Me especialicé en el desarrollo de tecnología interactiva. En ese tiempo fue para mejora de procesos en organizaciones de software, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de videojuegos. ¿Cómo fue su acercamiento con esta área o por qué comenzó a interesarle? Ok, mira, los videojuegos están desde mi infancia. A mí me tocó jugar videojuegos desde el Atari, luego el Nintendo, Super Nintendo, y así fue utilizando diferentes herramientas, digamos, tecnologías y plataformas. Y desde siempre me gustaron, ¿no? A mí me gustaba la parte de lo interactivo, me gustaba la parte de los premios, me gustaba la parte de los retos, me hacía algo muy, muy interesante, ¿no? Y entonces los videojuegos han estado desde mi infancia y posteriormente, cuando ya se dio la oportunidad de empezar a desarrollar videojuegos como un área de investigación, pues recordé todas esas buenas experiencias y momentos que tuve desde mi infancia. Y bueno, ahí es cuando me decidí a explorar por qué no desarrollar los videojuegos para ciertas temáticas que sean con un objetivo más allá de la diversión, es decir, buscar que el objetivo tenga una aplicación seria, que normalmente ahora se le llaman videojuegos serios, ¿no? Y ahí es donde surge este acercamiento. ¿Y qué son los videojuegos serios? Bueno, todos conocemos los videojuegos convencionales, pero ¿qué hace diferente a los videojuegos serios? Sí. Mira, un videojuego, por definición, es aquel videojuego que tiene un fin más allá de la diversión. Es decir, la mayoría de los juegos comerciales se enfocan solamente, o su principal objetivo es divertir, entretener y que la gente pueda pasar un buen rato, ¿no? A diferencia de lo anterior, surgen los videojuegos serios que buscan que además de tener una diversión también tengamos un objetivo serio. Puede ser educar, generar cambio de hábitos o comportamientos, de actitudes, incluso rehabilitación y bueno, diferentes áreas que se van desprendiendo de estos juegos. Entonces, sí tiene los componentes como cualquier videojuego tradicional, pero además tiene un objetivo serio que se va inmerso a través de mecánicas dentro del mismo juego. Mencionaba usted que estos videojuegos, por ejemplo, educativos, también pueden ser divertidos. ¿Cómo hacen para que algo que tiene la palabra serio pueda ser y serio y educación pueda ser también divertido? Claro, mira, sí, normalmente estos juegos se inspiran en metodologías y técnicas que están aplicadas en el área donde, digamos, en lo que se enfoca el videojuego, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas de educación. En educación también hay técnicas muy divertidas para que los niños vayan aprendiendo mientras están jugando, ¿no? Existen estas técnicas lúdicas. Entonces, los videojuegos simulan ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, están de forma sutil haciendo que los niños practican, conozcan cosas, y que lo utilicen dentro del mismo juego para ir aprendiendo, ¿no? Cuando ellos menos se dan cuenta, pues ya dominan nuevos conocimientos y nuevas habilidades que antes no tenían, ¿no? Entonces, una ventaja muy importante es que a la mayoría de los niños les gustan los videojuegos. Entonces, es aprovechar esta tendencia de que los juegos ya están inmersos en distintos ámbitos y entonces aprovechar que tengan este componente serio y tenga un beneficio para el niño, ¿no? ¿Es por eso que deciden aplicarlos al área de la salud? Sí, es correcto, ¿no? Los videojuegos, cuando se empezaron a ver estos tendencia de ver objetivos serios, surgió porque algunos de los juegos
videojuegos comerciales desarrollaban ciertas capacidades o habilidades en los jugadores. Entonces, por ejemplo, empezaban a desarrollar la memoria, la orientación visual, los reflejos. Incluso había mamás que decían, oye, pero en el videojuego bien que te aprendes todos los niveles, pero acá no te puedes aprender algo, ¿no? Entonces, con la práctica se fueron dando cuenta de todos estos beneficios. Entonces, ahí es donde surge, bueno, ¿por qué no lo utilizamos en distintas áreas? Y una de ellas, donde ha destacado bastante, es el área de la salud. ¿Qué beneficios específicos pueden aportar los videojuegos al área de la salud? Bueno, son diversos. No podemos dar un solo concepto sin antes entender la clasificación de videojuegos que existen. ¿Podría hablarnos de esa clasificación? Claro. Mira, primero tenemos que entender que hay videojuegos para salud en dos categorías. Es para pacientes o para no pacientes, ¿no? ¿Qué sería el personal médico? Podría ser el personal médico o incluso cualquier persona que no tenga un padecimiento, ¿no? Ok, entonces, que quiera aprender sobre el tema. Que quiera aprender. Entonces, los primeros juegos para no pacientes y los más fácil que todo el mundo los ha visto son, por ejemplo, para bienestar y salud. ¿Como cuáles? Vamos a recordar el Kinect, ¿no? El Kinect Sport. Era un videojuego que no tenía una temática en especial para enseñarte, pero lo que buscaba es que hicieras ejercicio de actividad física, movieras, ¿no? te activaras. Te activaras, así es. Entonces, ese es un juego, un buen ejemplo de un juego para no pacientes, porque es para el público en general, para bienestar y salud, ¿no? Pero también tenemos los de entrenamiento para personas profesionales, ¿verdad? Como estos son para enfermeras o para médicos que pueden estar entrenando cosas con estos videojuegos. Un ejemplo sencillo es un videojuego que enseña a dar RCP a las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Y te va dando un puntaje si lo vas haciendo bien o mal. Y la ventaja que digamos, videojuego de simulación te permite estar entrenando muchas veces sin poner en riesgo a un paciente, ¿no? Y entonces tú poco a poco vas desarrollando las habilidades que se requieren y entendiendo los procesos que se requieren para poder hacerlo correctamente sin poner en riesgo a alguna persona, ¿no? O saber si lo estás haciendo bien, ¿no? Porque en las prácticas de primeros auxilios, pues no sabes si es la técnica correcta. Entonces, que tengas un dispositivo que te dé retroalimentación, pues es más importante, sobre todo en esta área. Claro, y ese es uno de los beneficios. Además, hay otras técnicas o mecánicas que se van incluyendo al juego, lo que hace que sea divertido o entretenido. Por ejemplo, puedes ponerle puntaje, rankings, estrellas, incluso hacer una tabla de líderes de quiénes son las mejores personas que han aprendido a través de este videojuego, ¿no? Y también otra categoría que tenemos es el entrenamiento para personas no profesionales. Y estos son aquellos videojuegos que tratan temas de salud, principalmente desde el enfoque educativo. Por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Este es un juego bastante sencillo para niños en preescolar que sepan cómo lavarse las manos. Hay videojuegos para salud bucal, enseñarse cómo lavarse los dientes. También hay videojuegos, digamos, ya para adolescentes o adultos sobre educación sexual, de cómo tener buenas prácticas de educación sexual, y así sucesivamente. Existen un conjunto de videojuegos que son para el público en general, que pueden utilizarlo y que pueden seguir aprendiendo sobre temas de salud, ¿no? Me parece muy interesante esto que mencionas sobre videojuegos que promueven hábitos saludables. ¿Qué aspectos, por ejemplo, psicológicos integran estos videojuegos para que de verdad se forme un hábito saludable en la persona y no solamente pues le transmita la información? Sí, mira, hay que diferenciar entre los juegos educativos, ¿verdad? Los videojuegos educativos y los videojuegos de terapia o de entrenamiento. Esto ya es otro tipo. Pero digamos que hubiera un videojuego general para cualquier persona para darle algún entrenamiento particular, por ejemplo, en hábitos alimenticios. Ahí se integran ya teorías psicológicas, es decir, los videojuegos es el medio, ¿verdad? Pero detrás están teorías psicológicas y pedagógicas sobre la enseñanza o el cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, ese ya son otro tipo de juegos donde ya no solamente es educarte, sino es incidir en tus hábitos, ¿no? Y comportamiento. En tu comportamiento. Okay. Entonces, ahí es donde ya lleva otro tipo de elementos dentro de la mecánica, ¿no? Pero, al final de cuentas, funciona de manera similar, ¿no? Existen diferentes teorías psicológicas que te hablan del cambio de comportamiento y cada uno te define ciertas técnicas que pueden funcionar para hacerlo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Al videojuego se le dota de una forma adaptada a alguna de estas técnicas para que funcione de esa manera. Y estos videojuegos van teniendo, digamos, una simulación de cómo sería una terapia, pero a través del juego.
Muy interesante esa parte porque sí sería muy importante que además de educar hagan cambios en su comportamiento. Pero ahora sí me gustaría saber más sobre una de las categorías que me pareció muy relevante, que son los videojuegos para los pacientes. Bueno, faltó un poquito, Marilady. Dígame. Te expliqué solamente la parte de los videojuegos para los no pacientes. Sí. Entonces ahora, nomás para complementar y no dejar a las personas con la duda de los juegos para pacientes, ¿no? Sí. Y ahí es donde empieza digamos, el área más interesante desde mi perspectiva, porque hay videojuegos que tratan de evaluar la susceptibilidad de las personas sobre cierto padecimiento. Entonces, hay juegos que utilizan bioseñales o información que están obteniendo a través de distintos sensores y con eso pueden estar determinando ese tipo de probabilidad de que tengas algún padecimiento. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, hay videojuegos que utilizan un sensor de pulsera, por ejemplo, de la presión, de la frecuencia cardíaca, para ponerte como en situaciones de estrés, por ejemplo, y ver cómo reaccionas, ¿no? Y dependiendo de tus reacciones, pues ahí te va poniendo un puntaje, ¿no? Y son ese tipo de juegos. Hay otros juegos que son para detección clínica, esos son bastante interesantes, y es una nueva área que está integrando la inteligencia artificial con videojuegos para poder detectar cosas. Por ejemplo, hay videojuegos que te permiten detectar si una persona es alcohólica a través de simplemente jugar juegos casuales como el Fruit Ninja, ¿no? Entonces, este tipo de videojuegos obtiene información de la interacción y a partir de ella, a través del desempeño y de los movimientos que hacen en el juego, puede determinar que una persona puede ser alcohólica o no. Ese es un ejemplo de los juegos que existen. Luego tenemos los juegos de tratamiento o terapias, de los que ya hablamos, que son para personas que buscan, por ejemplo, para déficit de atención. Hay para niños que tienen problemas de atención y déficit de atención, hiperactividad e impulso. Hay juegos que les van dando terapia que permiten hacer ese tipo digamos, de forma gradual, estar teniendo esas interacciones sin tener directamente un experto, porque, bueno, a veces no hay disponibilidad o algo, ¿no? Entonces son herramientas de apoyo que ayudan a ese tipo de terapias, ¿no? Y esas tenemos para aspectos sociales, emocionales, mentales y, bueno, todo ese tipo de circunstancias que requieren terapia. Hay videojuegos para rehabilitación, que son aquellos para cuando hay una recuperación, por ejemplo, de movilidad, digamos, o también para adultos mayores, donde lo que buscan es que hagan ciertos movimientos físicos y entonces el juego está dándole seguimiento, retroalimentación y además te está dando una evaluación y un progreso, ¿no? Y a partir de eso, pues el juego puede incluir hasta un plan de rehabilitación de acuerdo al desempeño del jugador y se va adaptando. Y bueno, por último, también existen videojuegos educativos para pacientes que, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes les enseñan sobre la alimentación adecuada, ¿no? Y así para padecimientos como o problemas con alcohol, con drogas o con algunos otros padecimientos, ¿no? Bueno, entonces eso nada más es para poder dimensionar un poco de toda la magnitud que hay de videojuegos para salud. Y algo importante que mencionar es que esto ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años. Es decir, todos estos juegos que te estoy hablando se han desarrollado en los últimos 20 años y lo que se espera es que la tendencia vaya de forma similar en los próximos años. Es decir, los videojuegos para salud llegaron para quedarse. Son una alternativa de apoyo para los expertos en salud y están abriendo nuevas formas de tener ya sea educación o terapias alternas a las formas tradicionales. Mencionaba que esta área sigue creciendo. ¿Hacia dónde se dirige el campo de los videojuegos para la salud en los próximos años? ¿Qué tecnologías se van a incorporar? ¿Qué posibles productos pudieran surgir? Por ejemplo, algo que veo necesario es como un complemento de apoyo al diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son las tecnologías exponenciales dentro de esta área? Sí, mira, la realidad es que en muchas áreas de la salud existe un déficit de expertos o de personas disponibles para poder atenderlo. Entonces, la tendencia es que estos juegos ya se vayan incorporando poco a poco al día a día, ya sea en dispositivos móviles o en dispositivos dentro de casa. Y además, cada vez la tendencia es dotarlos de inteligencia artificial para que puedan hacer, por ejemplo, esas actividades de diagnóstico o de terapia. Por ejemplo, un área bien interesante
es que están todos los agentes conversacionales que pueden incorporar los videojuegos para poder obtener información e interactuar con las personas de una forma más natural. Y entonces ahora cada vez existen entornos más inmersivos, tecnologías de realidad virtual aumentada que van integrándose dentro de los videojuegos, y eso permite que las personas tengan otro tipo de experiencia. Entonces, desde mi perspectiva es la integración de la inteligencia artificial, la parte de realidad virtual dentro de los videojuegos y el uso de sensores cada vez más sofisticados que le estén dando información a los videojuegos para poder adaptar o personalizar el contenido y la interacción con los jugadores. Y bueno, ya con este panorama sobre los videojuegos para la salud, me gustaría saber en qué proyectos está trabajando relacionados con este tema. Sí, mira, hace aproximadamente un año terminamos un proyecto bastante ambicioso que era una plataforma de videojuegos serios para fomentar hábitos alimenticios saludables en niños en edad escolar, ¿no? Y entonces lo que buscábamos es un enfoque multidisciplinario donde estuviera la parte de actividad física, la parte de alimentación o nutrición y la parte de psicología, ¿no? Entonces, esta plataforma lo que hacía, obtener información de los hábitos alimenticios y de ejercicio de los niños, y a partir de esa información poder determinar ciertas actividades que tenían que hacer dentro de minijuegos de aprendizaje o de desarrollo de habilidades. Entonces, no solamente era el juego per se, sino venía complementado con podemos decirle, un sistema maestro que lo que hacía es estar obteniendo información y con base en esa información está determinando qué acciones tenía que hacer los jugadores en los minijuegos, ¿no? Y minijuegos había para enseñarles sobre el plato del buen comer, había videojuegos para enseñarles sobre regulación emocional, había videojuegos para enseñarles sobre las porciones recomendadas, sobre alimentación saludable y no saludable, y distintos conocimientos que son necesarios y básicos para que un niño pueda tener una adecuada alimentación, ¿no? ¿Este proyecto se desarrolló aquí en Tepic? Sí, es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de una convocatoria que se llamaba Problemas Nacionales, porque al final de cuentas el tema de obesidad infantil es un problema nacional, y bueno, lo que se estaba buscando es cómo se desarrollan nuevas tecnologías que sean más amigables para los niños y a su vez que les ayuden a tener este objetivo serio, ¿no? ¿Y este proyecto ya se probó, esta plataforma de videojuegos? ¿Se hicieron pruebas? ¿Se implementó? Sí, mira, hicimos distintas pruebas a los minijuegos que contenía esta plataforma y encontramos resultados bien interesantes sobre cómo influía en el conocimiento. Los distintos juegos que desarrollamos obtuvimos mejoras en conocimiento, que ese era uno de los objetivos. Y además quisimos ir más allá probando a ver si había cambios en actitudes o en comportamiento, ¿no? Encontramos también cambios en actitudes en los niños y también encontramos algunos cambios en comportamiento. Te voy a hablar del caso particular de un videojuego que se llama Food Remaster. Este videojuego lo que trataba de enseñar es a los niños si deben mantener o reducir el consumo de ciertos alimentos dependiendo de su información nutricional, que principalmente existen alimentos que tienen exceso de calorías, como ahorita está definido en el etiquetado de alimentos, ¿no? Exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sal y toda esta información. Entonces, lo que nosotros hicimos es un escenario virtual donde los niños iban apareciendo alimentos y tenían que tomar estas decisiones con base en la información nutricional del alimento, y entonces ellos estaban practicando, aprendiendo este proceso, ¿no? Después de eso nos pudimos dar cuenta que los niños pudieron reducir su consumo de alimentos chatarra, ¿no? Entonces hubo una reducción significativa en ciertos alimentos. Ese era un resultado esperado, y por otro lado lo que sí también identificamos es que no hubo un aumento en el consumo de alimentos saludables, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esos resultados pueden ser explicados a través ya de teorías o estudios de nutrición, donde habla que los niños, digamos que para consumir alimentos saludables, pues se basan en muchos parámetros, no solamente lo visual, también si la experiencia previa, etc., y que a veces la información no es suficiente, ¿no? Pero por otro lado, el tema de ver todos los problemas que podrían acarrearle los alimentos no saludables, eso sí los hacía intentar reducir su consumo, ¿no? Entonces son resultados bien interesantes de cómo los videojuegos en un tema muy particular sobre alimentación saludable pueden incidir incluso hasta en los comportamientos de los jugadores, ¿no? Ya lo mencionó usted, son resultados muy interesantes y sobre todo saber que
fue de unas pruebas que se realizaron a niños de Tepic, ¿no? Entonces eso lo hace más importante para nosotros. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos para implementar este tipo de videojuegos? Bueno, para implementar este tipo de videojuegos, primero hay que entender que los videojuegos son una herramienta, ¿no? Y esa herramienta, el motor que debe tener es el conocimiento del área de experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los juegos de nutrición, pues estos se deben de basar en conocimientos de nutrición y además lleva otro componente que es el componente pedagógico, es decir, ya tienes el conocimiento que quieres enseñar, ahora es cómo lo vas a enseñar, ¿no? Y por otro lado, algo muy importante es definir las mecánicas que va a haber dentro del juego para poder ejercitar el comportamiento, ¿no? Entonces nosotros íbamos por las dos partes. Por un lado educábamos la parte cognitiva y por otro lado a través de las mecánicas los niños experimentaban el comportamiento deseado, ¿no? Entonces ahí ahorita lo platico y suena bastante sencillo, ¿no? Pero poder lograr ese equilibrio, a ese resultado. Ajá, entre cómo obtienes el conocimiento, cómo lo vas a enseñar, cómo practicas el comportamiento y además que sea divertido y que los niños se entretengan, pues ese es el reto, ¿no? Entonces, encontrar este equilibrio entre las distintas partes, tanto serias como de diversión, es un reto muy importante que se debe tener, ¿no? Y por último, respecto a este proyecto, ¿qué lo inspiró a realizarlo? Sí, mira, pues en las noticias de forma constante, tú lo podrás ver, existen cada vez estadísticas sobre la obesidad infantil. Que va en aumento, sobre todo en nuestro país, tanto infantil como del resto de las personas de las diferentes edades. Es correcto. Entonces, además, Nayarit también ocupaba algunos de los primeros lugares en obesidad infantil. Entonces, se fueron conjuntando varias cosas. Inicialmente, este tipo de videojuegos lo inicié como un prototipo para ver qué podía suceder y al final fue que creció tanto hasta convertirse en ese proyecto, ¿no? Entonces, de forma, periódica, uno como investigador vas haciendo ciertos desarrollos tecnológicos, en mi caso de videojuegos, y luego vas probando su potencial y su impacto que puede tener, ¿no? Entonces, dependiendo cómo va respondiendo y las características que se va teniendo, si se va avanzando o no por esa línea, ¿no? Es una forma de explorar, nuevas áreas o nuevas oportunidades de investigación. Y entonces, pues justo fue así que inició este proyecto y fue que fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en todos estos videojuegos y esta plataforma. Pues felicidades, doctor. Muy interesante este proyecto. Esperamos que más niños puedan utilizarlo y que en un futuro cercano pues se implemente. Y hablando de videojuegos, a veces esto tienen como una connotación negativa, sobre todo para las mamás, ¿no? Que no quieren que los niños de repente estén en el celular jugando, ¿no? Claro. ¿Existen algunas preocupaciones de adicción a los videojuegos cuando se usan con fines de salud? Mira, normalmente existen ciertas recomendaciones de uso de videojuegos, diario, ¿verdad? Algo que se controla, pues ya dependiendo de la institución que emita la recomendación, puede ser de 1 hora a 2 horas diarias máximo, y eso depende de la edad del niño, depende si está en el periodo de clases, si está en el periodo de exámenes, etc., ¿no? Los videojuegos, todo es como cualquier, adicción. Cualquier actividad que tú hagas en exceso se puede volver adictivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los videojuegos es el mismo caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se controla el tiempo para que no tengan estos efectos negativos. En el caso de los videojuegos de salud, se hacen sesiones cortas, ¿verdad? Muy puntuales de lo que se busca y nunca supera el tiempo recomendado para uso de videojuegos, ¿no? Entonces, además, se busca que con los padres ellos también puedan un poco quitar el uso de videojuegos de diversión y le puedan enfocar un poco más de tiempo a los videojuegos serios, ¿no? ¿Qué le diría a las personas para que mejoren su percepción de los videojuegos? Y sobre todo de estos videojuegos serios, ¿no? Que se aplican al área de la salud, la educación. Claro, normalmente los videojuegos hay que cuidar mucho el tiempo. El tiempo hay que buscar las recomendaciones para la edad y las consideraciones que son necesarias para que un niño pueda jugar. Porque no es lo mismo un niño de 3 años a un niño de 5 años o a un niño de 10 años, el tiempo que puede estar primero frente de pantalla. Lo segundo es que hay que ver muy claramente el objetivo del juego, ¿no? Si es un juego
que tiene un objetivo que no va contra con los intereses que puede haber en ese momento de educación, pues yo sugeriría reducir su uso, ¿no? Pero si es un juego que busca ayudarte a desarrollar ciertas habilidades o conocimientos, pues yo sugeriría aumentar un poco su uso hasta sin superar el tiempo recomendado, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Bueno, con esto finalizamos este programa de CICESE para Todos. Le agradecemos su participación. Esperamos tenerlo nuevamente aquí para que nos hable más sobre esa plataforma de videojuegos para fomentar hábitos saludables. Y bueno, invitamos a los radioescuchas a acercarse al CICESE UT3. Pueden seguirnos en redes sociales. Ahí pueden enterarse de todos los avances tecnológicos del Estado. Que tengan un feliz sábado. Nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.